Iniciamos la grabación. Entonces, chicos, buenas tardes para todos. Hoy es sábado 13 de junio, son las 2:05 de la tarde. Vamos a iniciar nuestra quinta sesión de estadística descriptiva. En la pantalla les voy a mostrar las calificaciones que llevamos de la materia hasta el día de hoy. Si de pronto aún no ha presentado el taller 2 o la evaluación 2, pues su nota no le va a salir perdida, ¿no? Pero apenas lo haga, lo modificaremos. En general, la mayoría ya lo hizo y por lo tanto estas son las calificaciones. La 1, la que ya llevábamos, 2 y 3, la que hicimos recientemente, y con el tema que empezamos el miércoles y el cual vamos a continuar hoy, estaremos alistando el tema y para poder resolver taller y evaluación 4, que harían, perdón, taller y evaluación 3, que harían parte de la nota número 4 de la materia. Entonces, pues ahí la tienen y está quedando grabada para que por favor la revisen con calma. Vamos a hacer un resumen de lo que vimos la clase pasada, pues algo muy general, de pronto para el que no estuvo, sepa lo que estuvimos hablando. Bien, entonces la clase pasada, o el tema de la sesión de la clase pasada, y el cual será esta sesión también, y de pronto nos alargamos para mañana, son las medidas de tendencia central y localización, pero para datos no agrupados. Entonces, por eso tenemos aquí medidas de tendencia central, media aritmética, mediana y moda, cálculo de medidas de tendencia central para datos no agrupados, y las medidas de localización, cuartiles, deciles y percentiles, interpretación de estas medidas y cálculo de estas medidas para datos no agrupados. Esos dos temas hacen parte de la competencia número 4, que dice calcular las medidas de tendencia central y localización para datos no agrupados en Excel e interpreta sus resultados. De igual manera que hicimos, aunque la competencia diga Excel, las personas que no cuenten con computador van a poder hacerle el trabajo a los cálculos manuales utilizando calculadora en un cuaderno, en una hoja, y me enviarían el trabajo a mano, no hay ningún problema. Luego entonces el miércoles empezamos a hablar de las medidas de tendencia central y dijimos que precisamente se llaman así, tendencia central, porque son unos números que me indican cuál es el centro de los datos, ¿sí? O sea, tendencia central, mis datos hacia dónde van, hacia dónde se encuentran, digamos, cuál es la mitad de mis datos. Las medidas de tendencia central son básicamente tres, todas empiezan con la letra M, pero son diferentes: media, mediana y moda. La media, que existen muchos tipos de media, pero nosotros vamos a hablar de la media aritmética, también la conocen como el nombre de promedio. Entonces, siempre que les hablen allá el promedio, les están hablando de la media aritmética. Se ubica en el centro de los datos, se representa con X, con una línea recta encima, X barra. La mediana es el valor que divide el conjunto de los datos en dos partes iguales, o sea, exactamente tiene que partir los datos en dos mitades. Ese símbolo de la mediana también es una X, pero con un churumbelito arriba como el de la ñ. Sí, esa colita, esa cosita que tiene la ñ, la tiene la X encima para representar la mediana. Y por último, la moda, que la moda es precisamente lo mismo que nosotros nos referimos moda, lo que más se repite, lo que está todo el mundo usando. Entonces la moda es el dato que más se repite o el de mayor frecuencia, y se representa con la letra X, pero con un simbolito arriba, como si fuera un triangulito, pero sin la base del triángulo, ¿sí? Es un gorrito. Entonces, empezamos la clase pasada nosotros a hablar del promedio o de la media aritmética, pero ojo, estamos hablando para datos no agrupados, es decir, que están sueltos, que no los tenemos dentro de una tabla como aprendimos en el tema pasado, a organizarlos en una tabla. No, nosotros vamos primero a calcular estas medidas cuando los datos los tengo sueltos. Entonces, el promedio, dijimos que cuando nosotros queremos hallar un promedio, lo que se debe hacer es sumar todos los datos
Este es el símbolo de sumatoria. Esta es una letra griega que se llama sigma y lo que representa es sumatoria. Y quiere decir que sume todos los datos y divídalos entre n. Entonces, por ejemplo, si yo estoy estudiando, veo 5 materias y las notas de mi materia son 4, 3,5, 4,1, 3,8 y 3,3. Si yo quiero saber el promedio de mis notas, debo sumar esas calificaciones y dividirlas entre 5, porque tengo 5 materias o 5 calificaciones. Y el resultado viene siendo el promedio de mis estudios. ¿Con qué tal voy? Si voy bien, si voy mal. Hicimos también un ejemplo que era sobre unos niños que están sufriendo de un virus respiratorio y lo que se le mide, el hospital está midiendo las horas en que el niño se demora en volver a urgencias. Entonces tenemos estos datos de 30 niños, 30. Lo que hicimos fue organizarlos en Excel, acá lo tenemos, organizarlos de forma vertical, ¿cierto? Yo les expliqué, porque nosotros los organizamos en este mismo orden, 8, 9, 12, 6, que tuvimos que ordenarlos. Entonces una forma de ordenar es ubicarlos dentro de una tabla. Ahorita si quiere volvemos a hacer el proceso para mostrarle y darle ordenar, y de esa manera automáticamente Excel me los ordena, pero ya les explico cómo ordenarlos. Entonces lo que hicimos fue ubicar los datos en Excel para que Excel calculara el promedio. Si yo lo estoy haciendo a mano, entonces yo necesito escribir en la calculadora 8 más 9 más 12, como está aquí abajo, más 11 más 6, perdón, más 10 más 12, en fin, sumar absolutamente todos los datos del estudio y dividirlo por el total. Como son 30 niños, acá hay 30 números, entonces por eso está dividido entre 30. Esa suma dio 3,14, dividido entre 30 me da 10,46. ¿Qué significa horas? ¿Qué significa eso? Pues que los niños en promedio están volviendo a urgencias cada 10,46 horas, o sea, 10 horas, un poquito menos de la mitad. No digan que 10 horas y 45 minutos, porque este 46 no son minutos, sino es una fracción de hora, es muy diferente. Entonces son 10,46 horas, que son más o menos, un poco menos de 10 horas y media. Antes de que los niños vuelvan. ¿Listo? Por ejemplo, si un niño se demora más de 10 horas, 12, 13, 14 horas, quiere decir que es un niño que ya el virus el que tenía inicialmente, ya el virus le desapareció, sería otro virus. Bueno, ¿cómo hacemos el proceso en Excel? Entonces vamos a devolvernos a explicar. Lo primero yo les decía es ubicar los datos, pero aquí ya están ordenados. ¿Cómo fue que hicimos? Primero los escribimos, vamos a escribir un poquito y para recordar el proceso. 8, 9, 12, 6, 11, 10, 8, 9, 6, 12, 6, 11 y 10, listo. Si yo quiero ordenar esos datos, entonces yo los selecciono, me voy para insertar, a ver, los selecciono, me voy para insertar, ¿cierto? Los ubico dentro de una tabla, entonces le doy clic donde dice tabla y le digo que aceptar. Acá aparece la opción la tabla tiene encabezados, es decir, un encabezado es como un título en la parte de arriba, mi tabla no la tiene, entonces por eso no lo selecciono. Entonces le doy a aceptar. Estos datos se me organizaron pues en una tabla que se llama columna 1, pero si usted quiere puede borrar y le puede escribir lo que quiera, por ejemplo horas, eso son horas. Y al darle clic en el triangulito, las opciones dos primeras es ordenar de menor a mayor o ordenar de mayor a menor. Entonces elijo de menor a mayor y automáticamente me los ordenó 6, 8, 9, 10, 11, 12. Así fue, voy a borrar porque este era simplemente el proceso para recordarles. Así fue como hicimos estos datos para que quedaran en orden, ¿sí? Entonces está desde el más pequeño, que es el 6, hasta el más grande, que es el 13. La media aritmética o el promedio en Excel lo calculamos mediante una fórmula que se llama promedio. Entonces,
Miren acá, escribimos igual promedio y seleccionamos las celdas que yo quiera hacer la operación y al darle enter me va a botar el resultado. Entonces fíjense que lo mismo que me dio allá a mano, da aquí a través del Excel utilizando la fórmula promedio. Eso lo explicamos la clase pasada, ¿sí? También dijimos que la media aritmética tenía unas ventajas y unas desventajas. Las ventajas es que es la medida más utilizada, utiliza todos los datos, no deja a ninguno por fuera para su cálculo, deben usarse todos. Es un valor único, o sea, no podemos decir que a una persona el mismo ejercicio le dio un valor y a otra le dio otro porque no es correcto. Es muy útil, es una medida muy útil para poder comparar con otros conjuntos de datos de la misma variable. Por ejemplo, si yo quiero decidir quién es el mejor estudiante de esta materia, pues yo puedo hacer el promedio de las notas que llevamos y entonces hago el promedio de Pepito y hago el promedio de Juanita y hago el promedio de María y hago el promedio de Ana y entonces los promedios de cada uno me da un número y el que sea más grande pues va a ser el mejor alumno. ¿Listo? Entonces para eso me sirve la media aritmética, para yo definir entre varios conjuntos de datos cuál es el más alto o cuál es el más bajito. ¿Pero qué es lo negativo? Es muy sensible a valores extremos. Si por ejemplo hubo un niño que no vino, lo decíamos la vez pasada, estos son horas, ¿no? Si hubo un niño que en vez de demorarse 13 horas, se demoró 50 horas en volver, más de 2 días, entonces fíjense que el promedio me da 10,47, pero si yo cambio este 13 por un 50, este número me subió a 11,70, o sea, me subió muchísimo el promedio, porque este número extremo, o sea, muy grande, me dañó automáticamente el promedio. Eso es lo malo de la media, que es muy sensible a esos números extremos. Puede o no pertenecer al conjunto de datos, es decir, el resultado de la media aritmética no necesariamente me va a dar un valor que yo tenga, me da un número diferente. Su cálculo es muy tedioso, sobre todo si lo hacemos a mano, cuando son muchos datos, ¿no? Si yo les pido hallar la media de 100 números, si usted los 100 números los tiene en Excel, pues es súper sencillo, pero si los tiene a mano en una hoja, pues imagínese sumar 100 números. Entonces el cálculo se vuelve muy tedioso a mayor cantidad de datos. Y no se puede usar variables cualitativas, es decir, en el ejemplo, por ejemplo, en el ejercicio del taller pasado de el restaurante Steakhouse, cierto que las opiniones de los clientes, notable, bueno, malo, yo no puedo decir cuál es el promedio, porque yo no puedo sumar notable, más malo, más regular, no se pueden sumar. Entonces, la media aritmética solamente aplica para variables de tipo cuantitativo. Para cualitativas no me sirve, es imposible calcular. Eso fue lo que dijimos e hicimos este ejercicio, ustedes mismos lo resolvieron, en el que se muestra el resultado del salto de dos chicos que para entrar a un club de atletismo. Ambos chicos hicieron 4 intentos, entonces por un lado la tabla de la izquierda de Carlos muestra los intentos que él tuvo en su salto y luego en la otra tabla los saltos que obtuvo Jesús. Entonces ustedes me ayudaron, lo hicieron, calculamos el promedio y resulta que el promedio de Carlos le dio 1,25 y el promedio de Jesús 1,24. ¿Cómo? Repetimos, ¿cómo se hace el promedio? Los que lo hacen a mano, pues se sumarían 1,20 más 1,19 más 1,24 más 1,35 y lo dividimos entre 4 porque son 4 números para obtener 1,25. Si lo hacemos en Excel, simplemente copiamos los números y en una casilla al lado, abajo, donde quieran, escriben igual promedio, ¿sí? Igual promedio. Tienen que escribir la palabra completa en Excel. Si de pronto ustedes utilizan un Excel que esté en inglés, pues de pronto no creo que sea el caso, pues ya no sería promedio, sino sería la palabra average, que es promedio en inglés, pero igual no creo que sea el caso. Promedio, abre paréntesis, selecciona las celdas donde están los números a los cuales usted le quiere sacar el promedio, cierra y le da el resultado.
Dice acá que el estudiante que entra al club es el que tenga el mejor promedio. Entonces, como Carlos le dio 1.25 y Jesús 1.24, entonces quien entra al club de atletismo es Carlos, porque obtuvo, al menos por una milésima, fue mejor que el otro estudiante. Después de eso alcanzamos a hablar de la siguiente medida de tendencia central, que es la mediana. Entonces, la mediana es obligatorio organizar los números. Para la media aritmética no. Podemos sumarlo en orden o en desorden, al final la suma me va a dar lo mismo. Pero en cambio para la mediana, si ustedes hacen el proceso sin organizar los datos, les va a quedar mal. O sea que es indispensable ordenar los datos. Se aconseja de menor a mayor, pero se puede hacer también de mayor a menor. Sin embargo, lo vamos a hacer siempre de menor a mayor, porque para los percentiles, que es las medidas que siguen, obligatoriamente es de menor a mayor. Entonces, de una vez hecho. Entonces, antes de hacer este ejercicio, lo que yo les hice fue con el mismo ejercicio anterior, calcular la mediana. Dijimos que como eran 30 datos, ¿cierto? Entonces lo que yo hago es sacarle la mitad a 30. Entonces, n medios. N medios, ¿qué significa n? La cantidad de datos. ¿Y qué significa medios? Pues que le vamos a sacar la mitad. Entonces, la mitad de los datos. Como son 30 datos, entonces la mitad de 30 me da 15. Entonces yo tengo que ubicarme en el dato 15 y en el dato siguiente, el dato 16. Entonces yo cuento mis datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, y el dato 15 es el 10, y el dato 16, o sea, el siguiente es el 11. Aquí voy a escribir posición y acá voy a escribir datos. Posición quiere decir que ustedes cuentan hasta llegar a ese número, la posición. Y el dato es el número que encuentran en esa posición. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la mediana? La mediana sería la mitad entre esos dos, entre el 10 y el 11, es decir, el promedio. Entonces, si lo hacemos con Excel, pues simplemente escribimos igual promedio, abro paréntesis, selecciono los dos y me bota el resultado. Pero si lo hacemos a mano, entonces tendríamos que sumar el 10 más el 11 y el resultado lo divido entre 2. O sea, 21 lo divido entre 2 y me da 10.5. Para los que lo estén haciendo a mano. Los que lo estén haciendo en Excel simplemente van a escribir igual mediana y listo. Entonces escribimos igual mediana, abro paréntesis, selecciono todos mis datos, cierro paréntesis y le doy Enter y automáticamente me da 10.5. ¿Qué significa el 10.5? Que el centro de los datos es 10.5, es decir, que la mitad de los datos son menores a 10.5 y la otra mitad son mayores a 10.5. Entonces, ese es el centro de mis datos, 10.5. ¿Qué pasa cuando los datos no son pares sino impares? Por ejemplo, no son 30 datos sino 31 datos. Vamos a meter aquí el número 14. 31 datos. Entonces, a ese 31 tengo que restarle 1. Entonces, voy a escribir por acá. Cuando n es par, o sea, cuando son pares, divido entre 2, escojo ese número y el que sigue. Pero cuando es impar, cuando n es impar, le voy a restar un número a n menos 1. En este caso, como es 31, entonces 31 menos 1 me da 30. Y ahí sí le saco la mitad. Entonces, n menos 1 lo divido entre 2. Entonces, como son 31, le resté 1, me da 30. Lo divido entre 2, me da 15. Entonces, tengo que buscar el dato de la posición 15. Posición 15, ¿qué dato es? Entonces, lo mismo, contamos 1, 2, 3, 4, 5, hasta 15, y el número es 10.
Entonces, que si yo cojo este dato que es el 15, tengo por un lado... Ay, no, chicos, discúlpenme. Qué pena. No es n-1, es n+1, me disculpan. Es n+1. Entonces, como son 31 datos, le sume 1, 32. Discúlpenme, qué pena. La mitad de 32 es 16. Entonces me voy al dato 16, que es 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 es 11. Quiere decir que el 11 es la mediana y de hecho miren, acá como esto me lo calcula automáticamente ya me había dado 11. Esa es la respuesta. ¿Qué significa el 11? Que por encima tengo 15 datos y por el otro y por debajo también tengo 15 datos. 11 es el número central. La mitad de los datos son menores a 11 y la otra mitad son mayores a 11. Eso es lo que me dice la mediana. ¿Listo? Recuerden que ya vamos a practicar con ejercicios, entonces no se me afanen si todavía no han terminado de comprender bien. Voy a borrar este 14 porque el ejercicio era originalmente de 30 datos, pero acá les queda el proceso. Es decir, repito, cuando n es un número par, simplemente yo le saco la mitad, busco ese dato y la posición siguiente y los sumo y les divido entre 2, o sea, saco el promedio. Ahí sería la mediana. Cuando n es impar, tengo que sumarle 1 y luego sí sacarle la mitad. Y esa sería la mediana. Bien. Vamos a hacer ahora este ejemplo de acá. Y lo vamos a hacer para seguir comprendiendo el procedimiento de media, mediana y moda. Entonces voy a escribirlo por aquí al ladito. No nos vayamos a confundir. Listo. Por acá. Entonces los datos son 18, 25, 23, 31. 18, 25, 23, 31, 30, 28, 19, 21. 23, 32, 25. 23, 21, 18. 22, 27, 30. 8, 24, 20. 27, 19, 31. 26. Bueno, dice el problema, vamos a leer. El profesor de deportes registró el tiempo que sus estudiantes se demoran haciendo los ejercicios relacionados con unas pruebas físicas específicas. A continuación se presentan los resultados. Entonces, estos son minutos que los estudiantes se demoraron haciendo una prueba física. 18 minutos, 25 minutos, 23 minutos. ¿Cuántos datos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 18 y 24 datos. Tengo 24 datos. Si yo quiero hallar el promedio, no me lo están pidiendo, pero vamos a hacer el ejercicio completo. Entonces, recuerden que otro nombre que recibe el promedio es la media aritmética. Entonces, si yo quiero hallar el promedio, voy a escribir en una celda igual la palabra promedio, abro paréntesis, selecciono mis datos, cierro paréntesis y listo. Me dice que el promedio de estos datos es 24,63 si yo le quito un decimal. 24,63. ¿Qué significa? En promedio los estudiantes se demoran 24,63 minutos en hacer esa actividad, en promedio. Entonces, si yo soy una estudiante de ese grupo que me demoré 28 minutos, por ejemplo, entonces soy una estudiante más lenta que los demás, que el promedio del curso. O sea, mi resultado no es bueno. Si se supone que hay que hacerlo rápido, mi resultado no es bueno. Pero si soy una estudiante que tuve 20, ¿sí? Por debajo de 24, entonces soy una estudiante más rápida que el promedio del grupo. Soy una estudiante, si el ejercicio consiste en ser más veloz, pues soy muy bueno. Eso me dice la media aritmética. Ahora miremos la mediana. ¿Qué
indispensable para la mediana que los datos estén ordenados. ¿Listo? Si no están ordenados, no voy a hacer bien el proceso. Ojo, que estén ordenados, pero cuando yo lo hago a mano, porque Excel automáticamente lo entiende. En Excel simplemente yo escribo igual, mediana, abro paréntesis, selecciono mis datos, cierro y Excel me bota la mediana. Eso es correcto. Pero si yo lo voy a hacer a mano, necesito que estén ordenados. Excel les ayuda a ordenar, pero igual si lo están haciendo a mano, pues no van a tener Excel, entonces van a tener que escribir, revisar cuál es el dato más pequeño de esto, según veo es el 18, y empezar a escribir 18 y tachan, otro 18, tachan, buscan el 19, tachan. Entonces, para hacerlo aquí más rápido, yo sí le voy a decir a Excel que me ayude a ordenar. Entonces selecciono, inserto tabla, le digo aceptar, organizo aquí con esta flechita, le digo ordenar de menor a mayor y ya me quedan mis datos ordenados. ¿Cuántos datos son? Son 24 datos, es un número par. Entonces, como es un número par, yo saco la mitad de 24. Entonces, como n vale 24, vamos a escribirlo por acá. N vale 24, entonces yo tengo que sacarle la mitad de 24, que es 12, ¿cierto? Entonces voy a buscar la posición 12 y la posición siguiente, la 13. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La posición 12 es el número 24 y la posición 13, la que sigue, es el número 25. ¿Qué hago con el 24 y el 25? Porque la mediana es solamente un número, no son los dos. Entonces yo saco el promedio. Entonces, ¿qué es sacar el promedio? Es sumar esos dos números, 24 más 25, y lo divido entre dos datos. Y ahí me sale el 24.5, que automáticamente Excel ya me había dicho que era el resultado, 24.5. Solamente que esto lo hacen quienes no tengan Excel, ¿listo? Quienes no tengan Excel tienen que hacer este proceso que está aquí. Quienes sí tengan Excel simplemente escriben la fórmula mediana y es tú. Dice, bueno, acá está el proceso el proceso que acabamos de hacer y que nos confirma que nos quedó bien. Mire, 24.5. Dice, primero se ordenan los datos para hallar la mediana. Pues, acá hacen digamos, dicen que mediante un diagrama de tallo y hojas ordenarlos, pero pues eso es simplemente una sugerencia. Ustedes pueden usar el proceso que quieran para ordenar los datos. Como el conjunto tiene 24 datos, la mediana se ubicará en el promedio de los datos 12 y 13. ¿Sí ven? Entonces, como el dato 12 es 24 y el dato 13 es 25, sumo esos dos números, 24 y 25, y los divido entre 2, 24,5. ¿Qué información me da ese 24.5? Me dice que el 50% de los estudiantes tuvieron un tiempo menor a 24.5 y el otro 50% lo tuvo mayor. Entonces, si ustedes tuvieron, por ejemplo, 23, ustedes están dentro del 50%, están dentro de la mitad del grupo que estaba más rápido. Y si tuvieron 25 minutos de tiempo, pues están dentro del grupo, dentro de la mitad del grupo que se demoró más. Eso es lo que nos dice la mediana, el centro de los datos. ¿Qué pros y qué contras tiene esta medida? La mediana en general es fácil de calcular, incluso para grandes cantidades de datos. Porque, por ejemplo, si a usted le dicen unos datos, 1000 datos, pues usted sabe que 1000 pues lo divide entre 500, entonces va y escoge el dato 500 y el dato 501, no es más. Si usted le dicen que son 123 datos, un número impar, al 123 le suma 1, 124, lo divide entre 2, da 62, entonces va y escoge el dato que está en la posición 62. No es afectada por valores extremos. Fíjense que si yo acá le agrego un valor, o este 32 lo cambio a 80, voy a exagerar, mire qué va a pasar con el promedio. La media aritmética me va a cambiar hartísimo, pero la mediana no.
Miren, si ven, la media aritmética subió, pero la mediana se mantuvo en 24.5. Devolvámonos. Era un 32, la media aritmética quedó en 24.6 y la mediana en 24.5. Si este 32 yo lo cambio a 80, este 24 se me sube a 26, pero la mediana no, la mediana se mantuvo. Es decir, que la mediana, a diferencia de la media, no es sensible a datos extremos. Así haya un dato pequeño, muy pequeño y un dato muy grande, la mediana va a ser igual, no va a cambiar. Es fácil de interpretar. Yo simplemente digo, bueno, como la mediana me dio, por ejemplo, 8, quiere decir que la mitad de los datos están menores a 8 y la otra mitad son mayores a 8. Entonces es una interpretación muy fácil. Para su cálculo, ¿qué es lo negativo? Para su cálculo no se utilizan todos los datos, entonces precisamente al no incluir todos los datos, pues podríamos estar no haciendo un proceso del todo bueno, ¿no? Porque estamos dejando datos por fuera. No tiene en cuenta la cantidad de veces que se repite un valor. Hay que ordenar el conjunto de datos, entonces eso es algo no bueno porque si usted lo está haciendo manualmente, ordenar 100 datos no va a ser algo rápido. Y que tampoco se pueden utilizar para variables cualitativas. Yo no puedo decir en una encuesta de color favorito cuál fue la mediana, no tiene sentido, porque la mediana hay que organizar de menor a mayor. ¿Y usted cómo va a organizar los colores de menor a mayor si los colores no tienen un orden, ya? No son números. Entonces van a ser ustedes, les doy el tiempo necesario para que realicen y ya socializo y les escucho. Este sería el segundo ejercicio que deben tener en sus cuadernos, además de sus apuntes, para presentar y que valga como la nota de trabajo en clase. Dice, en las afueras de una ciudad, registrar la cantidad de automóviles que pasan por 16 puntos diferentes de un peaje entre las 6 de la mañana y las 6:30 de la mañana. Los datos se muestran a continuación. 180 automóviles, 170 automóviles, 210, 190, 195, 200, 205, así sucesivamente. Deben calcular, ojo porque ya sabemos calcular dos. Vamos a calcular la media aritmética, que es el mismo promedio, y la mediana. ¿Listo, chicos? Unos minuticos para que trabajen. Si tienen dudas de cómo hacerlo, los escucho. Si no, ya les pregunto cómo les dio la respuesta.
¿Me confirman si ya tienen una respuesta o si damos más tiempo? Ya caminó. ¿Alguien tiene la respuesta de la media ya? Chicos. Sí, profe. Ok. Por favor, no olviden marcar asistencia. El que no la marque queda reportado con falla así haya asistido. ¿Listo? Bien. Entonces, cuéntanos, por favor, cómo hiciste el proceso, o sea, si lo estás haciendo en Excel o si lo estás haciendo de forma manual, y cómo hiciste para calcular la media y cuánto te dio la media. La persona que dijo que sí la tenía, porfa, ¿nos ayuda? ¿Le puedo decir, Profe, pues yo. ¿Sí? Pues yo lo hice en Excel. Ok, ¿cómo hiciste en Excel? Cuéntanos. ¿Qué hiciste primero? Pues primero hice todos los números, los anoté. Muy Después bien. le di igual, promedio y seleccioné todos los números. Muy bien. ¿Y cuánto te dio? 196. 196 sin decimales. Sí, profe, sin Listo. decimales. Ok. ¿Alguien más que nos cuente si le dio igual, si le dio diferente? profe, A mí me dio igual. 24,26. ¿Cuánto, perdón? A mí también me dio igual, 196. 24,26. 24,26. Ok, vamos a ver. La mediana, perdón, la media aritmética que se representa con la X y una línea arriba. Ojo, la mediana, media y moda son medidas de tendencia central, entonces a mí no me puede dar un número que sea menor o mayor a los números que están acá. Entonces, miremos aquí por encimita, creo que el número más pequeño es 170, ¿sí? No me puede dar un número más pequeño a 170. Y el número más grande creo que es 210, no me puede dar un número mayor a 210. La respuesta tiene que estar entre 170 y 210. 196 cumple esa condición. Ya lo vamos a hacer en Excel para que todos vean el proceso, pero según me cuentan su compañera, lo hicieron de forma correcta. Tomamos estos números, los escribimos en Excel, luego en otra celda escribimos igual promedio y seleccionamos los datos. Quienes lo están haciendo a mano, ¿qué tienen que hacer? Alguien que lo haya hecho a mano y nos cuente cómo lo hizo. Bueno, entonces todos lo hicieron en Excel, según esto. Quienes lo hayan hecho a mano tenían que sumar 180 más 170 más 210 más 190 más 195 y así con todos hasta el 201 y luego el valor que les dio lo dividen entre 16. ¿Por qué 16? Porque son 16 datos. 2, 4, 6, 8, 10, Profesor, 14. 14. ¡Ay, son 14! Tienes razón, mira, acá hay otro error. Siempre yo les digo que revisemos y efectivamente acá nos revisamos y había un error. Sí, son 14 datos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Entonces sumamos todos y dividimos entre 14 y tiene que dar lo mismo. Hagámoslo en Excel rápidamente para verificarlo. Voy a hacer por acá. 180, 170, 210, 190, 195. Entonces, escribo por
por acá, si acá quiero poner el promedio o media aritmética, voy a escribir media. Entonces escribo igual, selecciono los datos a los cuales yo les quiero sacar el promedio, perdón, escribo igual, la palabra promedio no me puede faltar, selecciono ahora sí los números a los que les saco el promedio, cierro paréntesis y al darle enter me da 196, efectivamente, coma cero. ¿Qué significa ese 196? ¿Qué interpretación le dan a ustedes? Cuéntenme. ¿Alguna idea? Leamos el problema. Dice, en las afueras de una ciudad se registra la cantidad de autos que pasan por 14 puntos diferentes de un peaje. O sea, es un peaje grandísimo, tiene 14, digamos, taquillas. Y cada taquilla, entre las 6 y las 6:30 de la mañana, cada taquilla registró estos carros. Entonces, la taquilla número 1 registró 170 carros y la taquilla número 2, 170. En promedio me dio 196. ¿Qué significa o qué conclusión yo puedo escribir con este número? Que si lo fuéramos como a dividir o si fuéramos, digamos, tenemos que reunir todos los peajes y después decirle a cada uno lo que le toca, pues en cada uno habría pasado 196 en promedio. Sí, en promedio, muy bien. Entonces, en promedio, los peajes, los carros que pasan por cada taquilla del peaje son 196, en promedio. Entonces, si por lo menos un peaje pasan 205, 210, quiere decir que es un peaje que le pasa más que el promedio. Y si un peaje que tenga 180 es un peaje que le pasan menos del promedio. En promedio, esa es la palabra clave. En promedio pasan 196 carros por cada cajero o cada punto del peaje estudiado. Ahora hallemos la mediana. Entonces, los que están en Excel no necesitan sino escribir igual mediana, abro paréntesis, selecciono los datos, no es más. Los que están a mano deben organizar estos datos de menor a mayor. Como es un número par, el 14, la mitad de 14 es 7, entonces después de organizar los datos, van a contar el dato 7 y el dato 8. ¿Listo? ¿Por qué 7? Porque la mitad de 14 es 7. ¿Por qué 8? Porque es el siguiente. Entonces, yo voy a organizarlos para mostrarle el procedimiento a los que lo están haciendo a mano. Entonces, ya están organizados. Voy a escoger el dato 7 y el 8. ¿Cuánto les dio? ¿Quién lo hizo ya? Profe, me dio 199,5. ¿De acuerdo? 199, profe, ¿no? 199. Sí, señora. A mí también me dio 199,5. 0,5, ya vamos a verificar si es 0,5 o sin 0,5. Bueno, entonces, los que lo hicieron a mano, ¿sí? ¿Alguien va a decir algo? 5,5. 5,5. Vamos a ver, vamos a revisar. Organizamos los datos, ¿cierto? Entonces, los que lo hicieron en Excel, súper fácil. Escriben, por acá escribo mediana, escriben igual, mediana, abro paréntesis, selecciono mis datos, estén o no estén ordenados, doy enter y me bota el resultado. 199.5. Si de pronto a alguien le salió, tuvo que haberle salido 200, pero siempre nosotros vamos a agregarle decimales por si Excel lo está aproximando. ¿Listo? En este caso no les pudo haber dado 199, sino 199.5 o de pronto un 200, porque Excel les pudo haber aproximado. La respuesta es 0.5. Los que lo hicieron a mano, ojo, entonces como dijimos que 14 son la cantidad de datos y es un número par, yo le saco la mitad de 14 es 7, entonces yo voy a escribir cuál es el número que está en la posición 7 y el número que está en la posición 8, o sea, el siguiente.
Como ya están ordenados, yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, el dato 7 efectivamente es 199, pero esa no es la respuesta. Tenemos que coger el dato que sigue. ¿Cuál es el dato que sigue? 200. Entonces, por eso es que de pronto el que está diciendo 199 dijo que era 199 y ya. No. Como es un número par, 14, yo tengo que tomar la mitad, pero el número que sigue. ¿Y qué hago con esos dos números? Los sumo y los divido entre 2. Entonces ya al sumar y dividir entre 2, ahí sí me da, o ahí sí les tiene que dar, 199.5. ¿Listo? Venga a ver si tengo otro ejemplo o no. Para el caso en que de pronto no sean 14, sino 15 datos, un ejemplo, voy a añadirle a estos mismos datos, voy a añadirle otro peaje que tuvo 200. ¿Listo? ¿Para qué? Para hacer el proceso de la mediana con 15 estaciones. Entonces, ¿qué pasa si la mediana tiene 15 estaciones? Entonces, yo al 15, como es impar, le voy a sumar 1. Y me da 16. A ese 16 le saco la mitad. La mitad de 16 es 8. Y ahí sí cuento el dato 8 y esa es mi respuesta. ¿Listo, chicos? Pero como tengo un 200 por acá metido, voy a hacer el proceso, voy a meter acá el dato 200, lo tengo que ordenar, ese 200 queda por allá, y busco, miren acá que la mediana me cambió a 200. ¿Sí ven? Vamos a ver el dato 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí ven? El dato 8 es 200, Excel lo calculó y también me dio 200. Entonces, fíjense que no es lo mismo cuando en la mediana tengo un número par de datos, los números pares son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, así tengo un número impar de datos. Si tengo un número par, repito el proceso, le saco la mitad de ese número y voy a tomar ese valor y el valor siguiente. Los sumo y los divido entre 2. Pero si tengo un número par, por ejemplo el 15, le sumo un 1 y luego le saco la mitad y como el dato de la mitad es 200, entonces la mediana ya es 200. Espero que hayan comprendido el proceso. Cuando hagan los ejercicios, se les va a presentar las dudas. ¿Qué otra inquietud han tenido hasta aquí, chicos, antes de seguir? ¿Todo bien? Bien. Entonces, hemos visto que las medidas de tendencia central son 3, ¿sí? ¿Escucho? Es que ahí, pues, obviamente, también el dato 8 es 200 y el dato 9 también es 200. ¿Se deja 200 ahí entonces la mediana? No, lo que pasa es que si es impar, tú ya no vas a hacer el dato 8 y el dato 9 no. Tú solamente haces el dato 8 y punto. ¿Listo? Listo. Ah, listo. Si Ok. es par, por ejemplo, en el caso de 14, ahí sí usas ese dato y el siguiente. Pero si es impar, al hecho de que tú ya le hubieras sumado aquí un unito, me hace que tú no veas el dato que sigue, sino ese dato. ¿De acuerdo? Ah, vale, listo. Bien, entonces, las medidas de tendencia central son 3, media, mediana y moda. Ya vimos media y ya vimos mediana. Vamos ahora por la última, la moda, que es la más fácil. Dice, la moda es el dato que se repite con mayor frecuencia. ¿Sí? Por ejemplo, si un cantante está de moda es porque lo escuchan en cada esquina, en todas las emisoras lo colocan, lo traquean al desayuno, al almuerzo, a la comida, lo ponen a toda hora. ¿Listo? Si un pantalón, una ropa, un estilo de ropa está de moda es porque todo el mundo la está usando o la mayoría de las personas. Lo mismo sucede acá. La moda es el dato que se repite. Cuando en un conjunto hay dos datos con la misma frecuencia alta, se dice que es bimodal. Ya ahorita vemos un ejemplo. Y si en una muestra ningún dato se repite, se dice que no existe la moda. Miremos este ejemplo.
El profesor el mismo que teníamos, el profesor de deporte registró el tiempo de sus estudiantes que demoran haciendo los ejercicios. Hallar la moda. Entonces, los que tienen, es estos datos que tengo acá, el tiempo que tomaron unos muchachos para hacer un ejercicio. Los que tienen Excel, pues es muy fácil, escriben igual, moda, abro paréntesis, selecciono los datos a los cuales les voy a sacar la moda, cierro paréntesis y le doy Enter, me dice que es 23. Vamos a ver, yo voy a contar, mire, el 18 está 2 veces, el 19 también está 2 veces, el 20 está una vez, entonces ya descarto el 20 porque el 18 y el 19 se repiten más, entonces el 20 no. El 21 también está 2 veces, el 22 una sola vez lo descarto. El 23 está 3 veces, entonces aquí es el que va ganando. Hay 3 veces el 23, ya descarté los otros, va ganando el 23. 24 una sola vez, 25 2 veces, una sola vez el 26, 2 el 27, 2 el 28, 2 veces el 30, 2 veces el 31 y 2 veces el 32. Efectivamente la moda, mire, la moda es 23. ¿Por qué? Porque es el número que más veces está repetido. Entonces la moda es el 23. No hay que hacer ninguna operación matemática, simplemente mirar, inspeccionar cuál es el dato que más esté repetido. ¿Listo? Entonces en este PowerPoint dice que en este caso se tiene que la moda son 23 minutos, ya que es el dato que se repite con mayor frecuencia. Es decir, que digamos que 23 minutos fue el dato más repetido en la prueba. 23, 23 y 23. Si, por ejemplo, este niño que acá dice 20, no se hubiera sacado 20, sino 21, ojo, ahí sí hay un problema con Excel, porque Excel ya me va a decir que la moda es 21. Pero sí, listo, la moda es 21, pero el 23 también está 3 veces. Digamos que hay un empate. No, la respuesta correcta sería la moda es 21 y 23. O sea, el ejercicio tiene 2 modas. Excel no me va a botar 2 modas. Entonces, pilas porque Excel, cuando eso sucede, hay que echarle ojo si hay otro dato que esté igual de repetido. Es lo que digo acá, que es bimodal. Cuando en un conjunto hay 2 datos con la misma frecuencia alta, se dice que es bimodal. La misma frecuencia, el 21 está 3 veces y el 23 también está 3 veces, es un conjunto bimodal. ¿Cuáles son? Bi de 2. ¿Y cuáles son las modas? 21 y 23. ¿Listo? Entonces, en ese caso, Excel en ese sentido no es perfecto, entonces pilas con el cálculo de las modas en Excel. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo de la moda? En la moda lo bueno que es que no se requieren cálculos, no necesitamos sumar, restar, multiplicar, dividir para nada. Sirve para variables cualitativas y cuantitativas. Entonces, si yo hice una encuesta del equipo de fútbol favorito y entonces tengo que el Atlético Huila, fueron 5 personas las que dijeron, el Atlético Nacional fueron 8 personas y digamos el América, no quiero herir susceptibilidades, pongámosle también 8. Entonces, ¿cuál es la moda? Atlético, la moda es como 8 y 8 se repiten, ¿cierto? Entonces la moda es tanto, perdón, en este caso sería bimodal. ¿Cuál es la moda? Atlético Nacional y América son la moda. Pero si por lo menos saliera otro equipo por acá, Santa Fe, un ejemplo, y Santa Fe tuviera 10, entonces, ¿cuál es la moda? Como 10 es más grande, entonces la moda es Santa Fe. Entonces, fíjense que no estoy hablando de números, sino estoy hablando de cualitativo, pero sí puedo decir cuál es la moda. Simplemente, no, lo que está de moda, la moda es Santa Fe, porque tuvo 10. ¿Listo? Eso es una ventaja de la moda que sirve para variables cualitativas y obviamente también para cuantitativas. No es afectado por valores extremos, es fácil de interpretar, es el valor que más se repite, pero entonces no es útil para poca cantidad de datos. ¿Sí? Si yo le hago una encuesta a 5 personas y una sobre la cantidad de hijos, 0 hijos, 1 hijo y 2 hijos, ¿cierto? Y la de 0 hijos fue una persona,
un hijo 2 y otro hijo 2, son apenas 5 personas. Entonces yo no puedo decir, la moda está entre tener un hijo o 2 hijos. 5 personas es muy ilógico hablar de modas cuando yo estoy hablando de solo 5 personas. Eso no es algo muy concluyente. Entonces no es nada útil hablar de una moda cuando estoy hablando de poquitas personas o poquitos elementos o poquitas datos que tenga. No siempre existe la moda. Listo, eso es otra cosa que le quería decir. ¿Qué pasa si yo tengo los datos, por ejemplo, les pregunté número de hermanos a 4 niños y uno me dijo, no, yo no tengo hermanos, otro dijo, yo tengo 2, el otro dijo, yo tengo un hermano y el otro dijo, yo tengo 3. ¿Cuál es la moda ahí? No existe porque ni el 0 se repite, no se repite el 2, no se repite el 1 y no se repite el 3. En este caso, la moda no existe. Entonces, ahí pueden que hayan problemas en que la moda no existe, o que hayan 2 modas, o que hayan 3 modas. ¿Listo? O si de pronto todo está repetido 2 veces, los datos son acá. 0 y 0 está 2 veces, 2 y 2 está 2 veces, 1 y 1 está 2 veces, 3 y 3 está 2 veces, pues no existe la moda. Todo se repite igual, entonces no hay moda en ese problema. Y es difícil de interpretar para conjuntos de datos polimodales. O sea, cuando yo tengo muchas modas, 3, 4 modas, pues la interpretación no es que sea muy fácil de sacar y de pronto no es tan necesaria o tan útil una conclusión cuando hayan muchas modas. Miremos acá. Van a ustedes a calcular la moda en los siguientes ejercicios. Otro ejercicio para que hagan y para que tengan en su cuaderno. Los números de calzado de los estudiantes de un grado son, aquí están los números de calzado. ¿Cuál es la moda en los calzados de estos niños? El que halle la respuesta me la dice, por favor. 32. 32. ¿Alguien más dice algo igual o diferente? 32 y 33, profe. 32 y 33, ya vamos a mirar. ¿Quién más? ¿Alguien dice otra cosa? 32. ¿Solo 32? Vamos a contar. Contemos cuántos 32 hay. 5. ¿Hay algún otro? 1, 2, 3, 4, 5, 32. Contemos los 33. 1, 2, 3. Solo veo 3, ¿cierto? Bien. Quiere decir que la moda es solamente 32. 33 no. Para que también 33 fuera moda, tendría que tener también 5, pero solo hay 3. Entonces la respuesta es 32. No hay más modas. Quien lo haya hecho en Excel tuvo que haber escrito primero todos los números y haber puesto en una casilla igual moda y seleccionar los datos. Para el de aquí abajo, las siguientes son las edades de los 12 amigos de Sofía que fueron a su fiesta de cumpleaños. ¿Cuál es la moda? 2. ¿El 13? 13, vamos a ver. ¿Quién dice 12. los El 12. 13 y 12. El 12. 13 y 12. 13 y 12, sí. Hay 2 13 y hay 2 12. 13 y 12. El 14 no se repite, el 16 no se repite. ¿Y qué me dicen del 17? 2, 17 también. 2 17 también. Entonces, ¿cuál es la moda? La moda es 12, 13 y 17. ¿Listo? Porque los 3 se repiten de a 2. En cambio, el 14 no se repite, el 16 no se repite, el 9 tampoco, el 18 tampoco y el 19 tampoco. Entonces, este tiene 3 modas, es polimodal. Poli, cuando son más de 2.
¿Listo? Polimodal. En este caso, esto es un ejercicio polimodal. Comprendimos entonces, chicos, cómo se calculan las tres variables, las tres medidas de tendencia central en conjuntos de datos no agrupados. Profe, una pregunta. Cuando hay entonces, digamos, más moda, 5, 6, 7, ¿sigue siendo polimodal? ¿O cuándo es que no hay moda? ¿Cuando ninguno se repite? Cuando ninguno se repite. Ajá. O cuando todos se repiten igual. O sea, por ejemplo, si el 14 también estuviera 2 veces, y el 16 también 2 veces, y el 9 también 2 veces, y el 15 también 2, y el 18 2, y el 19 2, ahí ya no habría moda. Porque todos están iguales. Ya. ¿Listo? O están todos una sola vez, tampoco habría moda. Bien, chicos, en este momento ya está habilitado en la plataforma el taller número 3, que la mitad del taller va hasta este tema. Entonces vamos a revisar los ejercicios que podrían ir haciendo con la explicación hasta este momento. Entonces, este es el taller, vamos a ampliarlo un poquito. Dice, para la selección de un grupo de profesionales especializados en la publicidad y el diseño gráfico, se tienen en cuenta varios aspectos: publicaciones, concursos ganados, edad y años de experiencia. Cuando los candidatos han pasado el filtro de los 2 primeros requisitos, se examina su edad y su experiencia. A continuación se detallan los datos de los seleccionados. Cada casilla de las 2 tablas corresponde a los datos del mismo individuo. Es decir, en este primer dibujo están los años de experiencia y aquí están el de las edades. Entonces quiere decir que esta persona la primera tiene 2 años de experiencia con 24 años de edad. La segunda tiene 5 años de experiencia con 25 años de edad. La tercera tiene 15 años de experiencia con 40 años de edad. ¿Listo? Entonces esos son los datos que me da el problema. Ustedes van a poder hacer hasta la pregunta 5, ya la pueden hacer con lo que hemos explicado. ¿Listo? Entonces dice la pregunta número 1. Calcula el promedio de los años de experiencia de los seleccionados. Entonces, años de experiencia, ¿utilizo la tabla de la izquierda o la tabla de la derecha? Profe, la de la derecha, la que dice edad. Están preguntando, calcula calcula el promedio de los años de experiencia. Es la profe. Izquierda, ¿no? Señor, años de experiencia. Muy bien, ahí está claro. Me están preguntando el promedio de años de experiencia, entonces yo tengo que utilizar estos datos de aquí, los que dicen años de experiencia. Calcula el promedio, entonces, ¿qué van a hacer? Si lo van a hacer a mano, ¿cómo lo harían? Los sumo y los divido por la cantidad de datos. Muy bien. ¿Cuántos son los datos? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Son 30, muy bien. Entonces sumamos 2 más 5 más 15 más 1 más 4 más 5 más 5 más 6 hasta el último 5 y lo dividen entre 30. Los que lo hacen en Excel lo escriben los números primero, luego en una casilla escriben igual promedio y seleccionan los datos y listo. Les debe dar lo mismo a mano o en Excel les deben dar lo mismo. Segunda pregunta, calcula el promedio de edad de los seleccionados. Ojo, promedio de edad. Entonces ya no es con esta tabla, sino que es con esta. Si lo hacen a mano, suman todos los datos, lo dividen entre 30. Si lo hacen en Excel, escriben los números y escriben la fórmula promedio en otra casilla. Tercer punto, calcula la mediana de los 2 conjuntos de datos, o sea, pero por aparte, ¿no? No es que me van a revolver. Calcula entonces la mediana de los años de experiencia y la mediana de la edad. Como son 30 datos, es un número par, entonces le sacan la mitad y toman ese valor y el valor siguiente. Y les suman y les dividen entre 2. ¿Listo? Ustedes pueden revisar el video para ver bien el proceso. El cuarto punto, calcula la moda. Simplemente vamos a mirar cuáles son los años de experiencias que más se repiten y cuáles son las edades que más se repiten, la moda.
Chicos, para la mediana no se les olvide, los que lo hacen a mano, organizar de menor a mayor, ¿no? Y el quinto punto ya es una pregunta que usted va a tener que concluir a partir de lo que le dio. Dice, si se descartan las personas que tengan menos años de experiencia que el promedio, ¿cuántas personas se descartarán? Entonces ahí, para hacer ese quinto punto, usted tiene que saber cuál es el promedio de la experiencia, o sea, el primer punto. Y si supongamos que la experiencia le dio 10 años, entonces, ¿qué va a pasar? Que los que tengan menos de 10 años van a quedar descartados. Entonces va a tener que revisar cuántas personas quedaron descartadas. ¿Listo? Entonces, hasta ahí está, ya está la explicación dada para que la resuelvan. A continuación, vamos a empezar el otro tema para resolver la otra mitad del taller. Sí, señora, te escucho. En el de moda, si lo hacemos en Excel, usted dice que él nos puede fallar, entonces ese lo hacemos mejor. ¿No? Pueden hacerlo en Excel, pero lo revisan, le hacen una inspección visual para ver que ese dato no, por ejemplo, si Excel les dice 8 y 8 está 4 veces, entonces usted va a revisar que otro valor no esté 4 veces también, porque si está 4 veces también, pues tendría que agregarle ahí en otra casilla de forma manual, moda 2, tanto, ¿listo? Moda 1, la que me dio Excel, y moda 2, la que yo veo con mis ojos. Entonces la agregaría. Listo. ¿Listo? Hola, Bueno, profe. Hola. Es que en Excel yo le doy igual y le escribo moda como si fuera a hacer el procedimiento como usted nos dice, pero a mí me sale error, no sé por qué. ¿Me puedes, Selecciono los números y todo y no me da. ¿me podrías de pronto compartir la pantalla para mirar o enviar una foto, un pantallazo al WhatsApp y yo reviso y te digo de pronto? Listo, profe, ya se la envío. Ok. Profe, Sí. ¿me puede hacer el favor y me repite cómo se hace la quinta? Sí, dice la quinta. Si se descartan las personas que tengan menos años de experiencia que el promedio. ¿Cuánto es el promedio? Pues todavía no lo sabemos, pero si tú ya haces el punto 1, pues ya vas a saber cuánto es el promedio de los años de experiencia. Entonces supongamos, porque no lo hemos hecho, que el promedio nos haya dado 8. Entonces, las personas que tengan menos años de experiencia que el promedio, si el promedio es 8, entonces las personas que tengan menos de 8 años, por ejemplo, 2, ¿esta persona quedará descartada o no? ¿2 es menor que 8? Sí, profe. Sí, entonces esta persona quedó descartada porque tiene menos del promedio. Entonces, una persona descartada. Miremos la segunda, 5. ¿5 es menor que 8? Sí, también, ¿no? Sí, Entonces, sí. otra persona descartada, van 2. Pero la siguiente 15, no, 15 ya es mayor, esta persona sí no quedó descartada. Y así sucesivamente tú tienes que contar cuántas personas quedaban descartadas y ahí sí responde la pregunta quinta. Listo, profe, gracias. ¿Puedo compartir pantalla para que me haga el favor? Sí, ya voy a mirar, espérate. Ya, ahora comparte, por favor. ¿Sí te salió? ¿Me confirmas si ya lo hiciste? Porque yo no estoy viendo todavía nada. Profe, ¿Sí? ¿me puede explicar el primer punto, porfa? ¿Cuál punto, perdón? ¿Cómo? No te escuché, ¿cuál punto? El primero. Ajá. El primero dice el promedio. Promedio es media aritmética. ¿Listo? Entonces, si tú lo haces en Excel, lo que debes hacer primero es copiar todos los datos, ¿no? Y luego en una casilla te ubicas y escribes igual promedio, abres paréntesis, selecciona todos los datos, cierras paréntesis y ya ahí te da la respuesta. Si lo estás haciendo manualmente, entonces lo que debes hacer es sumar todos los datos.
Entonces, por ejemplo, el primer número es 2. Entonces, 2 más 5 más 15 más todos los 30 datos que está ahí y lo divides entre 30 porque hay 30 datos. Y esa sería la respuesta. Ese sería el promedio de los años de experiencia. ¿Listo? Profe, le envió la imagen al WhatsApp, a su WhatsApp. Ah, yo estaba esperando la compartir pantalla. Espérate, ya la estoy mirando. No, ya. Tendría que ver el resto del Excel. Eso al parecer es que nos escribiste un número por ahí mal. Entonces me gustaría, ya dejé de compartir mi pantalla para que tú me compartas la tuya y poder mirar. Entonces, con mi papá y mi mamá, Por favor. entonces cuando llegó el camión, entonces cuando vieron el camión, entonces había un poco de carne. No sé, profe, le doy compartir. No había carne. Entonces hagamos algo. Cuando terminemos la clase, o cuando la gente empiece a colgar, ya nos despidamos, tú te quedas y ahí miramos para que me compartas. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bien. Voy a volver a compartir la mía y vamos a continuar el proceso. Entonces, este taller, yo creo que hoy no alcanzamos a explicar el resto del tema, pero mañana sí. Entonces, vamos a dar hasta el martes para terminar y presentar el taller, ¿cierto? Y la evaluación la voy a habilitar el martes, solo, o sea, no la habilito antes para que solo la vean un día. Entonces el taller sí ya está para que lo empiecen a hacer y apenas lo tengan lo entreguen, y la evaluación la revisan el día martes desde las 00 horas hasta las 23:59 va a estar la evaluación disponible. Con eso ya sacaríamos nuestra cuarta nota. El miércoles y el sábado veríamos, yo creo que mañana alcanzamos a iniciar el siguiente tema junto con el miércoles, para que ya el sábado presentemos el final, el taller final, evaluación final, y con eso terminaríamos nuestra materia y continuaríamos ya, yo creo que el domingo, no he visto el calendario, pero creo que ya el domingo arranca de una la siguiente materia, que es estadística probabilística. Bien, entonces el siguiente tema, me gustaría saber de pronto si alguien tiene hijos, debe alguna vez haber visto estas tablas, cuando llevamos a control a los chiquitines, a control con el pediatra o con la enfermera. ¿Alguien ha visto alguna vez estas tablas? ¿Qué significan de pronto, saben? Sí, señora, el peso y estatura, el promedio, si van bien. Muy bien. Entonces, excelente. Esta tabla, incluso acá nos dice peso para la edad en los niños, ojo, es para hombres, no para niñas, hay otra para niñas. Dice patrones de crecimiento infantil de la OMS, Organización Mundial de la Salud, desde el nacimiento a los 5 años, entre paréntesis dice percentiles, y aquí está la palabra clave porque nosotros vamos a entender qué son los percentiles. Por eso les quise poner esta tablita, porque yo sé que los que somos mamás, las que somos mamás, la hemos visto cuando llevamos a nuestros bebés a control. Entonces, en la parte de abajo está la edad del niño y en la parte de aquí de arriba está el peso. Entonces, si mi chiquito es de 7 meses, el mío en este momento, mi niño menor, 7 meses, yo me tengo que ubicar aquí entre el 6 y el 8, que no está, pero como es la línea del medio, ahí está el 7. Y según el peso, mi bebé es pesadito, pesa 10, casi 10 kilos, entonces yo subo hasta el número 10. Entonces el médico o la enfermera del control le marca ahí un punto, una X, y firman. ¿Qué significa ese puntico que quedó ahí en el color amarillo? Si yo me voy a este color amarillo, subo, aquí aparece una P97. P es de percentil. Esa P significa percentil. ¿Pero qué significa el 97? ¿Alguien tiene alguna idea? De pronto un médico le ha explicado qué significa estar arriba, estar abajo, estar en el medio. Que está bien de peso, está desnutrido, o está pasado de peso, o está en los rangos normales de la edad del niño, ¿no? Bien, en este caso mi bebé que me da casi que 97, ¿qué es?
Está normal, profe, no está ni gordito ni flaquito. No, ahí sí te equivocas. No, es que Es está decir, pasadito. está pasadito. Está pasadito en peso, pero, a ver, ¿qué quiere decir el 97? Nosotros en matemáticas o en números siempre hablamos de porcentaje y el porcentaje va hasta 100, ¿sí? Desde 0 hasta 100. 100 es todo y 0 es nada. Entonces, 97 significa que el 97% de los niños de 7 meses, en este caso, son más livianos que mi bebé. O sea que mi bebé es más gordito que el 97% de los otros niños de la edad de él. Y tan solo un 3%, que es lo que le falta a 97 para llegar a 100, tan solo un 3% es más gordito que él. ¿Listo? Eso quiere decir entonces que mi bebé está pesado. ¿Listo? Bueno, pero el caso es que hay otra tabla que además de comparar el peso, lo compara no con la edad, sino con la talla. Entonces, en esa otra tabla, que no la tengo acá, que ya mi bebé no es gordito, porque es que él es largo. Entonces, no es que sea gordo. En esta tabla yo veo que, bueno, es pesado. El 97% de los niños, porque está en el percentil 97, son más livianos que él. Pero si yo lo veo en otra tabla, mi bebé queda aquí en el 50. Bueno, ya me tranquilicé yo, porque para lo que él mide, para su, digamos, estatura, su peso es normal. P50 es eso, la mitad. ¿Listo? Entonces, lo ideal en esta tabla es que un niño esté en la mitad, en 50, por la línea de la mitad. De pronto un poquito arriba, de pronto un poquito abajo, se tolera. ¿Qué es grave? Si está en lo rosado, es un niño ¿qué? ¿Qué creen ustedes? ¿En lo rosado es un niño qué? ¿Muy gordo o muy flaco? Desnutrido. Desnutrido. Imagínense un bebé de 7 meses que pese 6 kilos por acá. Es un bebé que todos los bebés son más pesados que él, es un bebé que está en desnutrición. Y ojo, a pesar de que mi bebé esté pesado, no se me sale de este rango, ¿no? Si estuviera ya por fuera, ahí ya sería, por ejemplo, un bebé de 7 meses que pese 12 kilos, pues es un bebé súper obeso, ya es algo muy grave. ¿Listo? Entonces, fíjense, la estadística aplicada en la salud. Los percentiles es el tema que vamos a ver a continuación. Un percentil es una unidad de posición porque a mí me representa, digamos, dentro de un conjunto de datos, en qué posición ocupa el que yo estoy analizando. Y la posición, por ejemplo, el percentil 20 significa que es 20% está más abajo que ese valor y el otro 80 están por encima. Lo vamos a entender a continuación. Lo que quería decirles entonces es una aplicación de lo que vamos a aprender a continuación. Bien, entonces las medidas de localización, como les decía, dividen la distribución en partes iguales y sirven para clasificar a un individuo o a un elemento dentro de una determinada población o muestra. Lo que hicimos en la tabla anterior fue clasificar a un bebé dentro de una población, es decir, dentro de todos los niños del mundo, como deberían ser. Entonces, tenemos percentiles, cuartiles y deciles. Los percentiles se representan con la letra P, los cuartiles con la letra Q y los deciles con la letra D. El percentil a mí me parte la distribución en 100. Los cuartiles me las parte en 4 y los deciles me la parte en 10. ¿Listo? Es decir, si yo tengo mis datos, ojo, los datos tienen que estar ordenados. Uy, no, esa línea me quedó muy torcida. Si yo tengo los datos ordenados, los percentiles me las va a partir en 100 pedazos, los cuartiles en 4 y los deciles en 10. Espera a ver si lo tengo acá. Bueno, hagámoslo primero aquí antes de enredarlo con números. Estos son mis datos. Lo que hace el cuartil es partir en 4 partes. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Estos 4 pedazos. A este de acá se le llama Q1 o cuartil 1.
A este se le llama cuartil 2 y es la mitad de los datos. Y a este se le llama cuartil 3. ¿Listo? Entonces, si yo tengo mis datos, los cuartiles, como son, lo parto en 4 pedazos, entonces esta sería más o menos la distribución. Suponiendo que me haya quedado bien, que esto es lo mismo en distancia que esto y lo esto. Cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. El cuartil 2 es el centro de mis datos. Los deciles a mí me los parten en 10 partes iguales. Entonces yo tendría, espero lo hacemos de otro color. Yo tendría mis datos, acá sería el decil 5, la mitad, 5. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 partes. Ojo porque acá no me quedaron tan iguales, pero sí son iguales. Entonces este sería el decil 1, este sería el decil 2, el de acá sería decil 3, decil 4, decil 5, decil 6, decil 7, decil 8, decil 9. Listo. Y por último, los percentiles son 100 partes, no las voy a dibujar porque tendría que dibujar 99 líneas, pero organizándola sería, aquí sería la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y la 10 sería la misma decil 1. Listo, voy a escribir la de 10 en 10. Entonces, el percentil 10 es el mismo percentil 10. Es el mismo decil 1. Entonces 10, acá sería 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Acá sería el percentil 20. Y acá en este rojo que coincide el cuartil 1 es el percentil 25. Y así sucesivamente este es el percentil 30, 40 y este es el percentil 50, la mitad de los datos. 60, 70 y 80, o sea que este rojo viene siendo el percentil 75. 80 y 90. Ya lo van a entender mejor. Entonces lo que quiero decirles es que para calcular cuartiles y deciles es el mismo proceso que el percentil. Lo único que yo tengo que saber es a qué equivale. Me explico. Si a mí un ejercicio me dice calcule el cuartil 1, yo lo que voy a hacer, como cuartil 1 es lo mismo que el percentil 25, yo lo que voy a hacer es calcular el percentil 25. Es decir, lo único que vamos a aprender hoy es a calcular percentiles, no más. Porque cuartiles y deciles, pues yo hallo la equivalencia. Si a mí me piden calcule el decil 8, entonces decil 8 es lo mismo que el percentil 80. Entonces yo voy a, para calcular el decil 8, yo lo que tengo que hacer es calcular el percentil 80. Y para calcular el cuartil 3, yo lo que debo hacer es calcular el percentil 75. ¿Qué significa? Ya lo vamos a ver. Entonces, en esta interpretación de las medidas de localización, les digo que los percentiles ahí existen desde el percentil 1 hasta el percentil 99. ¿Cómo se interpreta? Por ejemplo, el percentil 15 es el valor de la variable que supera al 15% de los datos y es superado por el 85%. Un ejemplo, usted presentó las pruebas saber, ¿sí? Para las que uno presenta cuando terminó el colegio. Y le dicen, no, usted ocupó el percentil 38 de su colegio. Quiere decir que el 38% de los estudiantes les fue peor que a usted. O sea, a usted le fue mejor que a ese 38%. Y por otro lado, el 62% le fue mejor que a usted. Entonces, ¿le fue bien o le fue mal en las pruebas? Dentro del grupo de su salón, ¿a usted le fue bien o le fue mal? Si usted quedó en percentil 38. Mal. Mal, porque lo superó más gente de la que usted superó. Eso es lo que me dice el percentil 38. Si en una prueba, por ejemplo, usted va a estudiar educación física y le hicieron una prueba física de correr y le midieron el tiempo y le dijeron, bien, usted quedó en el percentil 88. ¿Le fue bien o lo fue mal?
Bien, Bien, ¿por qué bien? está cerca al 100%, ¿no? Está cerca al 100. ¿Qué significa? Seamos más específicos. Que usted le ganó al 88% de las personas que hicieron la prueba. A usted le fue mejor que al 88%. Y tan solo el 12% le ganó a usted. Es decir, que usted le ganó a más personas de las que le ganaron a usted en la prueba. ¿Listo? El percentil entonces me da a mí una ubicación, una localización dentro de mis datos. O sea, yo soy este valor es muy arriba, muy abajo, muy en la mitad. ¿Yo dónde me localizo dentro de mi variable? El cuartil es lo mismo, pero entonces son 4 medidas. Existe, bueno, 3, cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. El cuartil 1 o primer cuartil es lo mismo que el percentil 25, es decir, el 25%. El cuartil 2 es el mismo que percentil 50, o sea, el 50%, y el cuartil 3 es el percentil 75. Ejemplo, ¿qué significa? El cuartil 3 es el valor de la variable que supera al 75% de los datos y es superado por el 25%. Entonces le dicen a ustedes, no, lo que pasa es que usted no fue aceptado porque ocupó el cuartil 1. ¿Qué significa el cuartil 1? Que el 25% de las personas les fue peor que a usted, en cambio el 75% le fue mejor, o sea que hubo más gente que le ganó que la que usted le ganó. Ese me dice el cuartil 1. Y los deciles, lo mismo, pero ya lo hace de 10 en 10. Entonces, decil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Donde el decil 1 es lo mismo que el percentil 10, el decil 2, lo mismo que el percentil 20 y así sucesivamente. Vamos a practicar. Una pregunta. Sí, dime. En el cuartil, entonces si quedaría, por ejemplo, en un 80, 88%, ¿ahí qué cuartil decimos? No, no hay cuartiles para decir eso. Serían percentiles. Los cuartiles solamente me sirven para mí ubicar el 25, o sea, 25, 50 y 75, no más. Como las 4, me parten 4 partes. Si tú quedaste en 73, 88, no te sirven los cuartiles para ubicarte. Te servirían los percentiles. ¿Listo? Listo. O lo que podemos decir, si por ejemplo estás en 88, quiere decir que tú eres superior al cuartil 3, no más, pero no me especificaría en qué posición exacta, sino simplemente no, está por encima del cuartil 3, no es más. Pero no te podría decir exactamente en dónde, simplemente por encima. Bueno, ¿cómo calcular? ¿Cómo vamos a calcular los percentiles para datos no agrupados, o sea, para datos que tengo sueltos? Se ordenan los datos de menor a mayor. Obligatoriamente debemos ordenar de menor a mayor, sobre todo si lo estamos haciendo a mano. De pronto en Excel no es necesario, pero a mano sí. A mano es ordenar de menor a mayor. Debemos calcular un índice que se llama I, y el índice dice el número que me piden, el percentil que me piden, dividido 100, multiplicado por la cantidad de datos. ¿Listo? Por ejemplo, si a usted le dicen calcular el percentil 40, entonces debemos primero hallar cuánto vale I. Y la I es igual a 40 dividido 100, y lo que me dé lo multiplico por n, digamos que son 30 datos, entonces lo multiplico por 30. O si son 50 datos, lo multiplico por 50. Si son 10 datos, lo multiplico por 10. ¿Listo? El número de acá arriba me lo da el problema y de acuerdo al percentil que usted necesite calcular. Percentil 75, entonces sería 75 dividido 100 multiplicado por la cantidad de datos. El percentil 8, 8 dividido 100 multiplicado por la cantidad de datos. De acuerdo al valor que resulte, se tienen dos posibilidades. Ojo acá, este número que les da les puede dar un número entero, es decir, por ejemplo, 4,
8, 9, 10, o les puede dar un número decimal, por ejemplo, 3,5, 9,8, 10,7, ¿listo? Entonces, hay dos procesos. Si les da un número decimal, o sea, un número que no es entero, se redondea al valor entero mayor, al valor entero siguiente. Por ejemplo, si les da 7,2, lo redondeo o lo aproximo a 8. ¿Listo? Siempre al de arriba. Si les da 12,9, lo aproximo a 13. ¿Listo? Si les da 20,6, lo aproximaríamos a 21. Listo. El percentil, entonces, el percentil sería el número que ocupa esta posición. Entonces, si por ejemplo le da 7.2, entonces yo me voy a los datos y busco la posición 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y el número que esté en la posición 8, esa sería la respuesta. O si usted aproximó a 13, pues en la posición 13. O si usted aproximó a 21, en la posición 21. Recuerden que ahora hacemos ejemplos, o ahora o mañana, según el tiempo, para que podamos comprender más el ejercicio. Pero, ¿qué pasa si el número que me da no me dan decimales, sino que ya me da un número entero? En ese caso, yo tengo que buscar esa posición y la posición siguiente. Ejemplo, si a usted le da, por ejemplo, 10, le dio 10 exacto. Entonces, usted debe ir y debe buscar el dato que está en la posición 10 y el dato que está en la posición 11, el dato siguiente. Y entre esos dos números los debe sumar y luego los divide entre 2. Y esa sería la respuesta. Vamos a hacerlo con el ejemplo. Bueno, vamos a empezar a copiar estos valores en Excel, ¿listo? Para poder hacer el procedimiento. Vámonos por aquí abajo. Ordeno mis datos de menor a mayor, ordeno mis datos, perdón, escribo mis datos, Excel me los ordena. Si usted lo hace a mano, de una vez váyalos escribiendo ordenados, ¿no? Empieza con el 0, lo tacha, por ejemplo, este 0 lo tacha, luego este otro 0 lo tacha y van escribiendo. Entonces vamos a escribirlo nosotros normal, 5, 8, 6, 9, 12, 20, 1, 7, 2, 12, 15, 1, 3, 8, 17, 4, 4, 5, 4, 1, 2, 9, entonces tengo desde aquí hasta acá 60 datos, sí señor. Para calcular percentiles, lo primero que debemos hacer es ordenar. Entonces, yo les voy a mostrar el proceso manual, pero lo voy a hacer aquí en Excel. Entonces, ustedes manualmente los escriben ordenados, yo los voy a ordenar, insertar tabla, y luego le digo ordenar de menor a mayor, y ahí me quedaron mis datos ordenados, 0, 0, 0, 1, 1, siguiente hasta este número, 20, listo. Y vamos a leer de qué se tratan esos números. Dice, una prestigiosa editorial ha hecho un estudio para determinar el número de libros de literatura que leen al año los habitantes de un sector de la ciudad. Para ello encuestó a 60 personas, sí son 60, de dicho sector. Los resultados fueron los siguientes. Entonces,
Una persona dijo que leía 5 libros. Bueno, entonces estamos hablando de libros. Como para que no quepa duda de lo que yo estoy haciendo, voy a escribir libros. Otra persona dice que al año lee 8 libros, esta dijo que 6, esta 9 y así sucesivamente, 12, 20, 1, 0 libros, listo. Entonces vamos a encontrar inicialmente el percentil 25. El ejercicio me está pidiendo el percentil 25. Niños, jóvenes, esto es lo mismo que el cuartil 1, ¿cierto? Cuartil 1 es lo mismo que el percentil 25, es decir, que al final, cuando yo haya el percentil 25, la conclusión o la respuesta, puedo hablar también de cuartil 1, es lo mismo. O si el ejercicio le hubiera pedido el cuartil 1, lo que usted va a hacer es calcular el percentil 25. Entonces, la fórmula a mí me dice que yo debo calcular primero la I. Voy a escribirlo en minúscula, I. ¿Y qué es igual? Voy a escribirlo por acá. ¿Y a qué es igual la I? El índice dice, tome el valor del percentil, o sea, el 25. Divídalo entre 100. ¿Por qué entre 100? Porque los percentiles me parte a mí los datos en 100. ¿Listo? Ese número que le da, lo deben multiplicar por n. ¿Y cuánto vale n? O sea, los números de datos que tengo acá son 60 datos. Entonces, ese 0,25 lo tengo que multiplicar por 60. Me dio 15. Espera, revisamos si me dio 15 exacto. Sí, sí me dio 15 exacto. Entonces, como me dio el 15 exacto, es un valor entero, yo debo buscar dos posiciones, la posición 15 y la posición 16. Cuando a mí me da entero este valor, yo busco ese valor y el siguiente. Entonces, ¿qué dato yo encuentro en la posición 15? Entonces voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. En la posición 15 encontré el número 2. Y en la posición 16, la que sigue, es el número 3. ¿Listo? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué tengo que hacer yo con el 2 y con el 3? Entonces, el percentil 25 es igual a sumar estos dos y dividirlos entre 2. Sumamos 2 más 3 y lo divido entre 2. Eso me da 2.5. Entonces, esa sería la respuesta. ¿Y qué interpretación le puedo yo dar? Que el 25% de las personas leen menos de 2 libros y medio o de 2.5 libros. Y que el 75% de las personas leyeron al año más de 2 libros y medio. Entonces, si usted es una persona encuestada y usted se lee 2 libros, quiere decir que usted está debajo del percentil 25. Si usted se leyó 8 libros, usted está encima del percentil 25. ¿Listo? Si usted se lee 2 libros y medio al año, entonces usted es el percentil 25. Es decir, 25% de las personas leen menos que usted y 75% leen más que usted. Eso es lo que me dice a mí el percentil 25. Ahora me dice por acá, mira, acá está la respuesta 2.5. El 25% de las personas leen menos de 2.5 libros al año, el 75% de las personas leen más de 2.5 libros al año. Ahora vamos a calcular el percentil 82, este de acá. Entonces, el proceso es el mismo. Voy a escribir por aquí percentil 82. Lo primero que yo hago es calcular la I. Repito el proceso para calcular la I. Igual, el percentil que me piden, que es 82, dividido 100. Y ese número que me dio al lado lo debo multiplicar por la cantidad de datos, que para este ejercicio es 60. Entonces me da un número. No es entero. No es entero. ¿Qué hago? Yo lo aproximo, pero al número siguiente. Entonces, ¿a cuánto me queda? 50, ¿no? Después de 49 sigue el 50.
En este caso, yo debo buscar el número 50 y ya esa es la respuesta. No tengo que escoger que el 50 y el 51, no. ¿Por qué? Porque el número de I me dio decimal. Entonces, el percentil 82 es el dato número 50. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. O sea, 10. Listo. Entonces, el percentil 82 son 10. ¿Qué significa? ¿O qué interpretación le puedo dar? ¿Alguien me puede ayudar? A ver si estamos bien. Que el 82% de las personas leen 10 libros. O menos. Muy bien. Que el 82% de las personas leen menos de 10 libros. Y que el 18% de las personas leen más de 10 libros. ¿Listo? Eso es lo que me dice el percentil 82. Muy bien. Excelente, chicos. Nos queda este ejercicio. Me gustaría que lo escribieran y lo hacen ya en su casa y la clase de mañana iniciaríamos solucionándolo. ¿Listo? Entonces, tómenle foto, tomen pantallazo, escríbanlo o simplemente las diapositivas están en archivo de la materia y digamos que va a ser como la tareita para que hagan hoy y mañana empezamos la clase socializándola. De pronto, si hay dudas, hacemos otro ejercicio y con esto ya podríamos terminar el taller. Entonces, 2 minuticos mientras escriben el ejercicio y vamos a leer el taller, las otras 5 preguntas del taller para que sepan que ya van a poder solucionarlo sin ningún problema. Bueno, expliquémoslo rápidamente. Una bolsa de trabajo universitaria pide a alguno de sus exalumnos información sobre sus salarios iniciales luego de graduarse de su respectiva facultad. Los datos se registran en la siguiente tabla, son salarios en dólares. Por ejemplo, el primer egresado dijo que se ganaba $2.850, el segundo $2.950, el tercero así sucesivamente. Entonces, ustedes van a tener que calcular el percentil 85 y el cuartil 3. ¿El cuartil 3 a qué equivale en percentiles? El cuartil 3 al 75 en adelante. 75, muy bien. Entonces, para calcular el cuartil 3, usted va a hacer percentil 85. Es decir, usted no hay un proceso, o sea, no los quiero enredar para hacer el proceso en cuartil 3, cuando es lo mismo que si estuviéramos haciendo percentil 75. Entonces, así como yo les expliqué, en vez de calcular cuartil 3, van a calcular percentil 75 y al final la respuesta es el cuartil 3. Entonces lo que tienen que hacer es calcular P85 y P75, como lo hicimos hoy. ¿Vale? Inténtenlo hacer hoy, ya ahorita apenas colguemos, y eso es lo primero que vamos a socializar mañana al iniciar la clase. ¿Listo? Leamos el taller, el resto de preguntas, y dice, pregunta 6. Calcula el percentil 80 para años de experiencia y escribir la interpretación del resultado. Calcula el percentil 90 para la edad y escribir la interpretación del resultado. Calcula decil 3 para años de experiencia y escribir la interpretación del resultado. Decil 3, ¿qué viene siendo? El mismo percentil 30.
¿Listo? Entonces, no sé, digamos de pronto si leen decil 3 y no saben o dicen, no, la profe no explicó, no, es que decil 3 equivale a percentil 30, entonces usted va a hacer el proceso para el percentil 30, pero la respuesta es lo mismo que decil 3. Y decil 4 es lo mismo que percentil 40. Y cuartil 1 es lo mismo que percentil 25. Entonces, lo que vamos a hacer mañana, chicos, es primero socializar la tarea, ¿sí? Segundo, de pronto hacer un ejercicio más o aclarar dudas sobre percentiles. Y tercero, podemos dar un tiempito para que hagamos dudas de este taller. Entonces, si usted hoy le va a mirar o mañana en la mañana va a mirar y tiene dudas, lo podemos solucionar mañana en clase. Y finalmente dejamos una parte de la clase, puede ser la mitad, la segunda hora, para empezar el tema siguiente. ¿Listo? Bueno, se me olvidaba decirles cómo calcular estos percentiles en Excel sin necesidad de hacer el proceso, la forma fácil o la forma más práctica, sino que también toca hacerlo así, de pronto se encuentran con una prueba, la prueba final del examen donde no van a tener Excel y no saben hacerlo a mano, entonces es importante saber de dónde sale. En Excel hay una fórmula que se llama percentil, entonces escribimos igual percentil, ahí está, abre paréntesis, dice, seleccionamos los datos, selecciono mis datos, ¿no? Le voy a dar punto y coma, porque yo tengo que decirle a Excel qué percentil me calcule. Entonces, ¿alguien dejó prendido el micrófono? Si yo quiero calcular el percentil 25, yo a Excel le voy a escribir no 25, sino 0.25. Y cierro paréntesis y al darle Enter, oh Dios mío, pero me dio algo mal. Un segundito. Porque Excel, la verdad, nunca había mirado esta fórmula con exactitud, devuelve el percentil cada décimo de los valores de un rango donde cada está entre 0 y 1. Miremos este. Vamos a ver. El percentil 25. Chicos, voy a tener que averiguar qué pasa, porque hay 3 fórmulas de percentil en Excel. La verdad no me había topado con esta. Mira, dicen percentil.ex, percentil.inc y percentil. Entonces me comprometo mañana a decir por qué están esas 3 y cuál es la que hay que utilizar y cómo hay que utilizar. ¿Listo? Por ahora yo los dejo, déjenme probar esta última. Los dejo con la explicación manual. Y sí. Mañana les confirmo cómo es el proceso en Excel porque no está coincidiendo con el proceso manual como los otros. Profe. ¿Sí? Buenas tardes, qué pena, profe, que me cayó el internet y no alcancé a mirar nada de la explicación que dio ahorita. ¿De percentiles? Sí, señora. Bien, no te preocupes que mañana retomamos. Entonces, el video queda listo hoy si quieres revisarlo. Si no, mañana se va a dejar una tarea, o sea, un ejercicio, digamos, para que intenten resolver. Mañana en la clase, en la primera parte, vamos a resolverlo. Volvemos a revisar el proceso de percentiles y de pronto ahí ya vas a poder aclarar lo que no, escuchar la explicación que te perdiste. ¿Listo? Ah, bueno, profe, gracias. Entonces, chicos, dejamos hoy dejamos hasta aquí hoy. Mañana a las 2 de la tarde volvemos a encontrarnos, resolvemos, retomamos nuevamente el tema de percentiles, resuelvo dudas y ahí sí pasaríamos al siguiente y último tema. ¿Listo? Me quedo con la compañera, creo que fue Ucaris, que para mirar el error que le aparecía en Excel. Los demás, si no tienen dudas, los demás podemos ir colgando. No se les olvide marcar asistencia, porque si no, reporto que no estuvieron en la clase. Profe, disculpa. Profe, la participación. Nosotros podemos
Resolviendo lo del taller. Nosotros podemos ir resolviendo lo del taller que tú nos Claro, claro dejaste. que sí, claro. Lo pueden ir resolviendo y es más, sí, es lo ideal para que mañana me pregunten en clase las dudas que tuvieron, ¿listo? Bueno, señora, muchísimas gracias. Tienen plazo hasta el martes para entregarlo, pero si usted lo acaba hoy, lo sube, perfecto, no hay problema, para eso ya está publicado. ¿Qué más? ¿Alguna Ok. pregunta? Gracias. Vale, bien. Muchas gracias, chicos. Si no tienen dudas, entonces nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Voy a dejar de grabar. No se les olvide marcar asistencia. Que tengan buena tarde. Chao. Pueden ir colgando, por favor.